Bien, ante todo yo quiero saludar a los colegas, al doctor Alfredo Saavedra y al doctor Carlos Cachay de la Dirección de Adicciones por las sustentadas conferencias, ¿no? Con una profundidad, pero a la vez una claridad que es importante para poder llegar, ¿no?, a un público heterogéneo como el que tenemos. Más que pregunta, yo quería hacerle un comentario al doctor Cachay, ¿no? Nosotros conocemos algunos casos, no son la mayoría, ¿no?, porque la mayoría sí presentan la comorbilidad que ha descrito pues profusamente el doctor Cachay, ¿no?, tanto psiquiátrica como orgánica. Pero tenemos algunos casos, ¿no?, de alcohólicos muy avanzados o graves, pero que no tienen comorbilidad ni psiquiátrica ni orgánica. Entonces, qué bendición hay ahí, doctor Cachay, ¿no? Porque así da gusto ser borracho y que no pase nada, ¿no? En relación al doctor Alfredo Saavedra, ¿no?, sobre los aspectos epidemiológicos, hay una percepción, ¿no?, del alcohólico enmascarado, del alcohólico oculto, que se detecta con los famosos tamizajes. El problema ahí es que los tamizajes se realizan en el centro de salud o instituciones de salud, pero los que están en el alcoholismo enmascarado generalmente no concurren a los centros de salud. Es más, se muestran renuentes a ser evaluados. Y entonces es una población que está ahí y de todas maneras va a avanzar hacia la etapa manifiesta del alcoholismo. Entonces ahí deberíamos implementar o instrumentar estrategias para detectar esos en la propia comunidad, puesto que ellos no van a concurrir a los centros de atención. Eso solamente como comentario, doctor Saavedra. Gracias. Que sí, justo lo que quería hice un comentario en el momento de la exposición sobre lo que está preguntando el doctor Martín Izama sobre esta cuestión de como que el alcohol, no poco que uno, si lee los estudios, daría la impresión de que, bueno, si tomo alcohol me protege de toda una serie de terribles. Señalaba que, por ejemplo, encontraban que en dependientes alcohólicos como que un 20% nomás llegaba a ser cáncer, ¿no? Y en relación a los doctores genéricos me llamó la atención, pero creo que, bueno, ya no me da oportunidad, pero voy a hacer una revisión sistemática para realizar más estudios, porque llama la atención, porque lo que sí he encontrado es que, especialmente en un estudio de atención primaria, lo que se encuentra en un caso de Perú, que también, ¿qué pasa? Que recuerden que los especialistas en este tema somos pocos. ¿Y qué pasa? Y también el otro problema de la parte consciente de enfermedad, que el adicto no quiere ir a los centros especializados, es más fácil ir a un hospital general, y ahí es donde están los casos de cirrosis. Por lo menos cuando tuve que hacer el estudio de cara de enfermedad de la neuropsiquiátrica, me llamó la atención que casi la mayor casuística para poder catalogar los cuadros de alcohol procedían de hospitales como Loaiza, ¿no? 2 de Mayo, donde había la mayor carga por movilidad médica, más no ni de los 3 centros especializados, que llamaban la atención, ¿no? Ahora también el otro tema es que muchas de las pruebas para encontrar eso, por ejemplo, que yo sepa que no hay ninguna imagen para poder estudiar los cerebros, porque recuerden que cerebro y hígado son órganos totipotenciales. O sea, a nivel médico recordarán a veces cómo le tenemos nosotros a las hemorragias subaracnoideas. Las hemorragias subaracnoideas, ustedes van a ver que a veces llegan 2 personas accidentadas. Yo me acuerdo cuando estaba internando, a veces llegan 2 personas accidentadas, habían chocado el carro. Se preocupaban por uno que estaba sangrando, más no porque no estaba sangrando. Y el tema que después el otro empezó con cefalea, y era que, recuerden, el cerebro tiene tal capacidad de resistencia que prácticamente el cerebro se va quedando una cosa tan pequeña y no da síntomas, más que el dolor de cabeza. El hígado igual. Van a ver que a veces el hígado es un pedacito, el único que está con eso está sobreviviendo la persona. Entonces, de tal manera que ahora se está pidiendo más exámenes a veces de resonancia magnética, ¿no?, ecografías, para poder hacer detecciones de este tipo, ¿no? Entonces, esos son más o menos los datos a los cuales yo he tenido acceso, ¿no? Sí, realmente, como bien decía el doctor Cachay, claro, detección precoz neurobiológica, lo único que hay ahora es SPECT cerebral.
El SPEC cerebral sí les permite a ustedes en los primeros años encontrar esos huecos que les enseñé cuando veíamos, ¿no? Sin embargo, eso no está aceptado como una medida, digamos, rutinaria, ¿no? Y definitivamente el costo es sumamente alto, ¿no? De otro lado, en cuanto al tema, digamos, de los tamizajes, como vamos a ver ahora, hay dos tipos de tamizajes. El tamizaje clásico, que puede ser a través de una campaña, y el tamizaje oportunista. Y el tamizaje oportunista es el más específico, es decir, ese tamizaje oportunista coge esos casos que no vienen por el problema del licor, sino vienen por un problema médico, o sea, vienen por una complicación, como decía el doctor Cachay, una provocación digestiva, un accidente, etc. Entonces, ahí es donde es muy útil esos tamizajes que logran detectar esas personas que no vinieron en absoluto por buscar problemas de licor, y es donde realmente son los más eficaces para empezar la famosa ruta crítica. Pero la ruta crítica tiene que ir muy de la mano, y eso es lo que no habla mucho la guía de salud en general, de atención primaria, con el acompañante. Nosotros, a diferencia, digamos, de Estados Unidos o de Europa, tenemos la ventaja todavía de que siempre tenemos familiares que están detrás. En el caso de las personas con problema de licor, si son jóvenes, el papá o la mamá, muchas veces la mamá; en el caso de personas mayores, la pareja o la esposa. Ahí es donde tenemos que hacer mucha énfasis los agentes de salud, porque realmente la educación va más para ellos, porque la persona a veces viene, y como bien decía el doctor Nizama, no hay conciencia, él ahora nos va a tocar, digamos, todo lo que es inconsciencia, pero ahí es donde tenemos nosotros que aprovechar esos momentos, ¿no? Esos momentos para casualmente la persona, una vez que nosotros le hacemos el tamizaje, puede decirnos, sí, tomo 2 o 3 y a veces se me pasa la mano 2 o 3 veces al mes. Pero cuando nosotros hacemos la misma pregunta al familiar o a la esposa, resulta que esos 2 no son 2, sino 3 o 4 al mes. Entonces ahí sale y salta, digamos, ya el problema, ¿no? Ahí es donde realmente la educación tiene que ir directamente a ellos para decir, bueno, mire señor, está empezando un problema con licor, no se descuide, trate de que vaya a un centro, trate de que reciba la información adecuada, ¿no? Entonces, y empezar esa famosa ruta crítica específica en esos términos. Muy buenos días. Este evento está empezando y es bastante interesante, pero por ejemplo, para personas que estamos lejos de Lima, por ejemplo, con las provincias, como la ciudad de Piura, Sullana, con un alto índice de diabetes, ¿no? Y entonces me preguntaban, ¿y por qué hay tanto diabetes en Piura? Porque hay bastantes alcohólicos en Piura, hay más cantinas que no sé cosa en Piura. Sería bueno usar la tecnología para estas conferencias tan interesantes, ¿no? A través de videoconferencias, por lo menos llevarlas a las personas del Ministerio de Salud. Aquí debería estar la ministra de Educación, tema de educación, la ministra de la Mujer, y hacer un trabajo integrado con todo, ¿no? Si no, vamos a tener el problema del iceberg, ¿no? ¿Cómo puedo poder gobernar o trazar políticas si no conozco el tema? Exactamente. Entonces, lo que también me preocupa, y es algo que está ahí, que la mayoría de peruanos lo primero que se compran cuando tienen algo de dinero es un televisor y una radio, los medios de comunicación, que prácticamente si nosotros no hacemos nada o hacemos poco, los medios de comunicación ya están bombardeándonos, inclusive las madres de familia, para que el niño o el joven no fastidie, le encienden el televisor, no saben que ahí prácticamente le están abriendo la puerta para hacer el trozo. Nos colocan propagandas con falsos estilos de vida para que la persona no pueda dialogar sin una botella de cerveza. Entonces, ante ello, ¿cuál sería la acción? Porque algo tenemos que hacer. No podemos pasar de ser espectadores o ser analíticos, sino pues, tomar una acción concreta, organizarnos y una vez por todo, pues por lo menos ir reduciendo estas cosas, hacerle frente a este sistema. Entonces, reitero, la pregunta es, ¿cuál sería el papel, en este caso de ustedes, los especialistas, o de qué manera podríamos integrarnos para hacer, para que la gente crea, no por imposición, sino por convicción, de que realmente el alcohol daña, ¿no? Y daña, y ese es un inicio concatenante con otro tipo de enfermedades o de vicios. O sea, te inicia otros vicios o te va valorando de forma sistemática. Muchas gracias.
Bueno, realmente, definitivamente esto es un trabajo intersectorial, como bien dice, ¿no? Definitivamente el Ministerio empezó con unas guías que finalmente no se lograron distribuir, pero las guías clínicas son las que empiezan a dar el paso, así como también los cursos iniciales desde el frente, por un lado médico. Pero evidentemente aquí se necesita un trabajo, como bien ustedes ven, y esto lo vamos a ver cuando desarrollemos un poco más la parte prepatogénica, en donde muchas veces ya no es ni siquiera el médico general, sino digamos el colegio, que tiene que intervenir a aquellos jóvenes, por ejemplo, que tienen ya problemas emocionales y de conducta, mucho antes de que siquiera empiece a probar licor. Y hacia eso vamos. Entonces, realmente la intención que nosotros tenemos es específicamente involucrar mucho más mediante alianzas estratégicas a los otros sectores, y es lo que se ha visto internacionalmente que tiene mayor impacto. El mayor impacto es cuando realmente podemos nosotros trabajar de manera intersectorial y de esa manera poder llegar por lo menos a un grupo mayor de gente que empiece con estos problemas. Definitivamente los medios de comunicación sí influyen, sí, pero cuando nosotros vemos familia, cuando nosotros vemos cómo empieza esto, a veces nosotros le echamos la culpa a los medios de comunicación, que tendrán una cuota, sí, pero la cuota fundamental a veces está en la casa, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Los medios de comunicación ya eso es una cuestión casi imparable, no solamente con los medios clásicos, sino los medios, por ejemplo, todos los medios, básicamente las redes sociales, informáticas, que ya es imposible parar eso. Pero sí podemos nosotros tamizar básicamente por la parte familia, que es lo que nosotros tenemos que orientar a las familias para evitar que ese joven no termine en esos elementos que son tan nocivos para su persona, simplemente a través de un medio informático, ¿no? Por ejemplo, en términos, digamos, de microcomercialización, ¿ya? En Lima, Cedro hizo una evaluación de la cantidad de microcomercializadores que había hace más o menos un año atrás, eran 2.000 en Lima. Ahora, la pregunta iba, ¿cómo es posible de que hayan 2.000 centros en Lima identificados con calle y cruz? O sea, identificados así, porque eso es lo que a través de Cedro hizo, a través de sus... Entonces, ¿cómo es posible de que esto sea, que se mantenga esto? La única forma que se puede mantener es a través de la corrupción, nada más. Porque eso es corrupción. Sería muy sencillo, pues para nosotros sería muy sencillo, si nosotros realmente hacemos la intervención y sabemos que realmente los centros de microcomercialización están neutralizados, pero no. Y no solamente hay los centros de microcomercialización que están distribuidos en todo barrio, no hay ningún barrio que se salve, sino también ya tenemos la situación esta básicamente por delivery. De tal manera que, por ejemplo, para que ustedes vean esa arista, que es una arista que no tiene nada que ver con salud, sino básicamente es policía, Ministerio del Interior, y qué es lo que hay que hacer ahí, ¿no? Muchas mamás, ustedes no vieran cómo sufren cuando llegan al instituto y están tratando de sacar a su hijo y resulta que en el barrio hay pues una cantidad tremenda de gente que vende a vista y paciencia de todo el mundo. Entonces esto un poquito da la visión de cómo a veces uno se enfrenta con realidades que de todas maneras sí reconocemos y estamos bien claros que tenemos que trabajar intersectorialmente. De otro lado, desde el punto de vista médico, nosotros entramos por la parte de identificación temprana y evidentemente, digamos, la playa, digamos, de lo que es los centros de salud es hacia donde vamos, pero no solamente pensando en eso, sino también en otras formas, ¿no? Y esto lo vamos a ver un poquito cuando veamos referencia y contrarreferencia de grupos, por ejemplo, de autoayuda, que pueden ser una ayuda también en este largo camino, pero definitivamente bastante complejo. Sí, un poco para también un poco la experiencia sobre el tema de los medios de comunicación. Habrá un par de años dentro de estas cuestiones de las regulaciones al Congreso se
plantea regular la cuestión de la publicidad ligada a las bebidas alcohólicas en la televisión, en la radio, ¿no? Usted no puede imaginar los increíbles lobbies que hay, porque que resulta que detrás de esas propagandas hay transnacionales que mucho dinero prácticamente cortar la publicidad, ¿no? Y hacen lobbies fuertes en el Congreso, ¿no? Entonces es un tema terrible, ¿no? En donde por más que los técnicos vamos, demostramos con cifras, con todo, va a ver que al final hacen las votaciones y sale eso. Por eso la importancia a veces de fortalecer la familia en primer lugar, ¿no? Que la familia, como dice el doctor Saavedra, sea un ente ahí que tenga pues una fortaleza que norme la regla que hay dentro de su hogar. Si la familia no está fortalecida, prácticamente pues lo que vemos a veces en la práctica diaria, ¿no? Padres que nos llegan a preguntar si estará bien que su hijo salga a 2 de la mañana, ¿no? O sea, quiere decir que no hay reglas claras en la casa, ¿no? O el uso del televisor, el uso de la internet, o sea, todos son reglas que uno va imponiendo en la casa, va negociando, va consensuando, ¿no? Pero si no hay normas y la familia está debilitada, pues ahí es un factor de riesgo, como decimos nosotros, es un caldo de cultivo para cualquier tipo de violencia familiar, hasta consumo de drogas, ¿no? Y lamentablemente en cuanto al medio de comunicación sí sepan que detrás hay pues transnacionales y transnacionales grandes, como Papu no contrata pues a una compañía de publicidad chiquitita, contrata a una transnacional que le maneja la publicidad pues en varios países, ¿no? Y son millones de dólares que hay detrás de esa publicidad, ¿no? Y donde pues tratan de hacernos ver, como usted dice, estilos de vida ligados a, o sea, por ejemplo, ahora uno no es exitoso si no está con una botella de cerveza ahí junto con los amigos, ¿no? Entonces, en eso la labor de la familia es importante. Y el otro tema, que la sociedad civil se organice. Yo he visto al Congreso retroceder cuando llegan familias, ciudadanos, a presionar a los congresistas. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes que llega con su familia, para ellos representan votos, y ahí sí hacen caso, ¿no? O sea, no, ahí puede ser que ustedes tengan la razón, pero ellos ven que llegan pues, por ejemplo, las familias de San Juan del Lurigancho, el congresista lo va a pensar, pues, porque ustedes saben que ahí San Juan del Lurigancho decide la votación para los políticos. Entonces, este problema de tantas aristas, pienso por la experiencia ahora, es que o trabajamos a nivel de la familia fuerte y trabajamos con la organización de los colectivos, de la sociedad civil, porque después no hay otra manera, ¿no? Y lamentablemente nuestro sistema de justicia, el Poder Judicial, Ministerio Público, la Policía, creo que ya decimos que la corrupción en el país es por 2 temas, ¿no? Por la permisividad y por la impunidad. Entonces, nada podemos hacer del lado de educación, de salud, cuando el lado que debe administrar la cuestión de justicia, sabemos pues que tenemos una policía que ustedes ven cómo están en las encuestas, cómo está el Poder Judicial, entonces ahí tenemos la batalla perdida. Sí, tenemos una última pregunta. Buenos días. Me voy a permitir hacer un comentario. Bueno, yo soy médico internista y justamente el motivo que me trajo a esta exposición fue la preocupación por saber cómo puedo yo ayudar a los pacientes, que incluso yo siendo, digamos, o tratando pacientes fuera de la especialidad, aún así hay consultas, ¿no? Justamente esto en la consulta ambulatoria es donde se aprecia bastante. De repente es ahí donde también a veces captamos pacientes y lamentablemente, ¿no? Y lo digo sinceramente, a veces lo único que hacemos es vaya con el psiquiatra, ¿no? Su interconsulta al psiquiatra. Y sin embargo, ¿qué pasa con ese paciente? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Llegará al psiquiatra? ¿Realmente va a obtener la ayuda por la que pidió, por la que se acercó al consultorio? ¿O desde ya nosotros, digamos, como médicos generales, tal vez para lo que está indicado o enfocado a estos temas, o también como médicos especialistas de otras áreas, podemos ya hacer algo? ¿No? Esa sería una consulta mía. Y lo otro es, como parte de mi experiencia, cuando trabajé en la sierra haciendo mi serum, existe un programa de salud mental en donde, sobre todo en la sierra, que se sabe que el consumo de alcohol
es frecuente, es mayoritario en la población, se trabajaba con esto, ¿no? Haciendo los tamizajes y no solamente esperando que la población acuda, sino era justamente el personal de salud el que salíamos a buscar los pacientes como parte de este programa de salud mental, el cual era yo estaba muy contenta con ello, y también me parecía una buena, digamos, política o un buen programa por parte del Ministerio de Salud, ¿no? Eso era un comentario, y en todo caso yo veo que hay mucho bombardeo de información, que en el año 2020 en la población peruana los problemas o las enfermedades psiquiátricas en general, dentro de los cuales está el consumo exagerado de alcohol, va a ser una de las enfermedades prevalentes en la población peruana. Entonces, desde ya, ¿qué hacemos? ¿Cómo como personal de salud podemos ir afrontando esto? Porque vamos a esperar recién al 2020, o desde ahora cómo podemos actuar, ¿no? Con acciones concretas. Gracias. Bueno, realmente, claro, recién estamos empezando, veo que el entusiasmo es fuerte. Definitivamente, claro, vamos a ir dando algunos insumos en ese sentido, de ver, digamos, formas de intervención temprana. Y definitivamente el tema, digamos, es bastante complejo, ¿no? Y no solamente es capacitación, ¿no? Solamente crean que es capacitación, que es el primer nivel, ¿no? Nosotros ahí con muy buena, digamos, disposición, hay que diferenciar en salud mental los aspectos, por ejemplo, de ansiedad y depresión, que pueden ser mucho más sencillos de tratar que el aspecto, por ejemplo, del licor. Mientras que en las dos patologías iniciales, digamos, es mucho más fácil llegar a la persona. En el asunto del licor no es tanto así. El instituto tiene una sede, digamos, muy adecuada de trabajo en Apurímac, que ustedes van a ver parte de este asunto. Y hay programas para ansiedad, para depresión, y también se intentó para el licor. Pero con toda la buena intención, con las capacitaciones que se hicieron, el problema que había serio era adherencia, serios problemas en adherencia. Y no tanto porque realmente la capacitación haya sido inapropiada, sino que básicamente que había necesidad de presión de otros lados, ¿no? ¿Y por qué? Porque la persona que tenía problemas con licor, altamente vinculada, por ejemplo, con violencia, definitivamente venía una primera intervención, y después de ahí ya no le interesaba venir. Entonces, claro, ¿qué orientaciones se les da? Por un lado, a los médicos generales es saber lo que es las etapas motivacionales, por un lado, que eso es lo que vamos a dar también aquí. Formas de intervención, entender que esto es un proceso, porque hay personas que creen de que el problema se va a resolver con la intervención, y esto es un proceso, o sea, poco a poco va a ir bajando. Si, por ejemplo, uno es muy drástico en esa primera intervención y realmente al paciente le dice, no, sabe que usted, para salir de esto, usted tiene que dejar de tomar de frente. Entonces el paciente definitivamente, como está en su proceso, todavía recién está empezando, no logramos ese primer enganche, que es lo que se quiere. Primero enganchar al paciente y después ya ir poco a poco cerrando el camino para que vaya bajando primero. Ya con reducción del daño podemos hacer bastante. Y esas son las entrevistas motivacionales. Las entrevistas motivacionales básicamente tienen ese rumbo, y eso es lo que ha cambiado, digamos, la intervención, y ustedes van a ver parte en el programa, este tipo de intervenciones que son muy adecuadas para estos casos que recién están empezando, y para el médico general o el agente de salud que trata de enfrentar esta problemática, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando esto a lo largo tanto de este día como mañana, para que ustedes puedan tener instrumentos más a la mano de abordajes específicos, con un fuerte tinte en la parte más médica, sin que esto signifique de que es, digamos, la única opción. Hay un tema que quiero acá resaltar, que a veces creo que no está metido en este curso, que es el tema de las adherencias. Les decía que en las enfermedades crónicas uno de los problemas que hay es de adherencia.
La adherencia es que la persona pues cumpla con el tratamiento, ¿no? Hay estudios que el año pasado en Nueva York se llevó a cabo una cumbre mundial para ver el tema de adherencia en enfermedades crónicas, ¿no? Por el tema de los abandonos en diabetes, en HIV-Sida, varias hipertensión, ¿no? Y pueden creer que hay un mito, ¿no? Se pensaba que el mayor porcentaje de falta de adherencia eran los programas de tratamiento de adicciones, y no, más bien la adherencia en los programas de tratamiento de adicciones eran mejor que en las otras enfermedades crónicas. Dependía de los programas cuán bien estudiados estuvieran, pero es un tema de adherencia, es un tema, como la doctora, la preocupación, y el doctor sabe acá, que debíamos debatirlo, ¿no? Porque se debate de adherencias, ¿no? Y el problema de las recaídas en estas enfermedades crónicas, ¿no? O sea, todo el mundo nos alarma cuando recae un paciente adicto, pero no nos alarma cuando un asmático recae porque no cumple con su medicación, o un diabético le cortan una pierna por no cumplir la medicación, que es una recaída, ¿no? Entonces son dos temas que deberíamos verlo, y como dice, y sepa que las enfermedades crónicas, los procesos de tratamiento son largos. Ya no, por eso le decía que la diferencia en tratamiento de la enfermedad crónica es que son largos. O sea, un diabético sabe que todo el tiempo tiene que estar con su tratamiento, igual el epiléptico, el que tiene problemas de hipertensión, ¿no? Entonces, no es como la enfermedad aguda. La enfermedad aguda, usted ve que, bueno, llegan y con una neumonía, le meto cualquier antibiótico, lo curo y ya, chao, se fue, ¿no? Entonces eso es otro tema que deberíamos plantearlo y ver bien claro toda esta cuestión de las adherencias y de los programas de recaída.